Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Sí, parece que hay alguien ahí. Buenos días, Cuba. Buenos días. Buenos días, buenas tardes para los de acá de Europa. Señores, recibí una triste noticia que la puse ahí en Facebook. Haití está en muy mala situación, pero la iglesia del Señor está amenazada. Hay muchos cristianos ahí y le dieron 72 horas para salir toda esa gente que hacen brujería y todas esas cosas. Y dijeron que si no salían los cristianos de ahí, los iban a matar a todos. Hay que orar. Bueno, ya llegaré a mi casa y me pondré a orar y a hacer un clamor. Pero bueno, a lo que vengo. Vengo duro, señores, hoy, porque estoy viendo algo que no me gusta. Señores, yo soy alguien que piensa mucho. Yo pienso en todo. No traigo mis espejuelos. Clandestina habanera, bendiciones, mi reina bella, te amo. José, bendiciones, hermano. Señora, hay una cosa que estoy mirando y es: si ustedes quieren hacerle una foto a sus hijos porque van para la escuela, tírenle una foto con ropa de civil. No le tiren fotos a sus hijos vestidos de uniforme, porque esa dictadura, ¿sí? Esa dictadura. Acuérdense de una cosa, cuando la gente de acá, de Europa, que van allá, ellos nunca van a enseñar un hospital de un cubano de a pie. ¿Qué hospital ellos enseñan? El hospital de los turistas. Pero entonces, todos aquellos padres, todas aquellas madres, ¿sí?, que ponen una foto de que su niño va para la escuela vestido con su uniforme, ¿qué va a pensar acá los descarados aquí que están aquí en las Naciones Unidas, aquí en la ONU? ¿Sí? No, Cuba está bien. ¿Cuál es el problema con Cuba? Si los niños van a la escuela, los niños están felices. Mira, los padres están posteando fotos de los niños en la internet. Y todo el mundo ve eso. Pero nadie piensa. Patria, libertad, mi hermanita, bendiciones. Bendiciones, mi reina. No traigo mis espejuelos, no puedo leer mucho. Y entonces, señores, ¿en qué estamos? Yo entiendo que ustedes quieran a sus hijos y todas esas cosas, pero yo que estoy en contra de esa dictadura, yo no le doy ese gusto a esa dictadura. De yo hacerle una foto a mi hijo vestido con su pañoleta, vestido de uniforme, y ponerla en las redes. Maidolis, ¿no? Yo no veo que, señores, están muy chiquitas las letras. No les puedo leer, perdónenme. Les leeré después cuando yo llegue a mi casa. Entonces, señores, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Nos vamos a poner de parte de la dictadura una vez más o qué? ¿Le vamos a dar a la dictadura el gusto que usen a nuestros hijos? ¿Sí? Porque se los están poniendo ahí como carne de cañón. Se los están poniendo ahí fácilmente. Ahora mismo esa dictadura asesina, genocida, estoy segura que ellos usan esas mismas fotos para decirle a las Naciones Unidas: no, toda esta gente que están del lado de allá están mintiendo. Mira a los niños, los felices que van para las escuelas. Yo no entiendo eso, de verdad. Yo no entiendo qué manera es esa de luchar y que nadie piense en eso. Si es que esa dictadura, la Carta de los Derechos Humanos de Cuba, que es de los cubanos, ellos la usan para abusar del pueblo cubano. Señor mío, ¿a dónde vamos a llegar? Y perdónenme que sea honesta.
Ya lo sacaron, claro que tienen que sacarlo, perdón, en el noticiero. Bendiciones, Jaguar. Bendiciones, Armando. Entonces, señores, ¿en qué estamos? ¿Para qué es la lucha, señores? ¿Para qué estamos luchando? Si estamos luchando contra una dictadura, ellos se van a agarrar de cualquier cosa, ¿sí? Para poner a Cuba como el modelo que no hay. El modelo que no hay, que no existe en Cuba. Yo eso no lo haría. Yo lo vestiría de civil y pusiera a mi niño, va para la escuela, pero no hago una foto de mi hijo vestido de uniforme. Porque esa misma dictadura va a usar esa misma foto para presentarlas aquí en la ONU. Si ustedes saben que la ONU, ¿sí? Se dan la lengua con esa gente. Yo no entiendo de verdad, yo no los entiendo. Así nunca vamos a llegar a nada, señores, de verdad, de verdad. Y yo les voy a pedir una cosa también a todos, si todos aquellos que tengan Twitter, ¿sí? Cojamos la foto de Christopher. Escriban el texto en inglés. Pero ojo, que en Twitter no se puede escribir largo. Yo escribiría el texto, le hacía un screenshot, o sea, una foto de pantalla, y ponía entonces arriba que tienen que leer la foto. Y pongo la foto del niño al lado, más pongo hashtag Cuba es una dictadura, hashtag los hospitales en Cuba no hay médico. Entonces arroba y empiezo con las arrobas, empiezo a buscar los nombres tanto de derechos humanos. Y yo sí voy a poner de que la ONU es cómplice de la dictadura. Yo sí no tengo miedo. Y lo voy a poner en inglés. Que la ONU, Estados Unidos, son cómplices de la dictadura. Porque ese niño tiene que estar operado. Y ya basta. Basta de que los niños en Cuba no puedan tener el derecho, señores. Y en Facebook no vamos a ganar nada. Pero en Twitter sí, porque en Twitter están senadores, de todo, presidentes y todo el mundo están ahí. Y es de la única manera que vamos a poder hacer algo por esa criatura. Bendiciones, mi Lacey. Bendiciones para todos los que están ahí. No los puedo saludar. Saluditos y bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Entonces, señores, vamos a ponernos de verdad todos aquellos que tengan Twitter, ¿sí?